Vamos a hablar de rehabilitación y ventilación. Digamos que es una opción, la ventilación, que no es muy usual o no ha sido muy usual en ningún aspecto de la edificación. Hasta el 2007, digamos que era imperceptible en lo que eran las normativas, y a partir del 2007, con el cambio de las normativas, se ha mejorado un poco este tipo de temas. Bueno, un breve repaso de quién es Soler y Cloud. Somos una empresa de carácter nacional. Las principales fábricas están en España, pero tenemos fábricas ya en todo el mundo con enseña española, y exportamos no solamente productos, sino conocimiento sobre ventilación a muchos países. Comentaros que también somos una empresa que innovamos y que tenemos una presencia global. Innovamos porque tenemos más de 80 patentes vivas y más de 108 modelos de utilidad en nuestros certificados. Y tenemos uno de los más amplios catálogos en cuanto a ventilación de todo el mundo. Como datos importantes es que solo un 4% de las viviendas que están construidas se rehabilitan al año. El 80% de las viviendas, el parque de viviendas, tiene una calificación por debajo de la D. Muy importante es que el 75% de las primeras viviendas son de propiedad, con lo cual la gente debería ser más sensible a lo que son las rehabilitaciones y las reformas de la vivienda, pero no es el caso. Y el sector terciario y residenciales ocupan el 30% del consumo energético del país. Otro de los datos importantes que quiero destacar es que en el periodo del 2017 al 2019, durante 3 años, en España se rehabilitaron cerca de 80.000 viviendas, de las cuales la inversión media al final fueron de 3.800.000 euros. Pero la no residencial, con muchísimas menos unidades rehabilitadas, el montante de inversión fue bastante más grande. Es decir, al final, donde se está invirtiendo más en rehabilitación es en lo que son edificios no residenciales, todo lo que son oficinas. También entender una cosa: desde el 2019 hay una directiva europea, una exigencia europea, que todos los edificios oficiales deberían estar rehabilitados con niveles de eficiencia energética tipo B y tipo A. Tenemos esa conciencia, ¿no?, de vida saludable, pero luego no lo transmitimos a nuestro día a día y a nuestra vivienda, que es donde pasamos la mitad del tiempo. La mitad del tiempo la pasamos en nuestros trabajos, pero la otra mitad en lo resto. Y si nos preguntamos todos qué es tener calidad de aire o calidad ambiental en nuestra vivienda, siempre nos vamos a nuestros famosos perfumadores, ¿no? Pero en realidad estamos inmersos en un ambiente, digamos, con gran toxicidad dentro de las viviendas si no ventilamos. Todo el mundo seríamos conscientes de cuál es el vaso que nos beberíamos. El aire, desgraciadamente, no es tan rápido ni tan nítido de descubrir cuál es el vaso sucio dentro de una vivienda. He puesto algunas gráficas muy interesantes, y es el grado de contaminación en grandes capitales como Madrid, Barcelona, Córdoba, Sevilla, donde los niveles de dióxido de nitrógeno, bastante peor que el monóxido de carbono que generan los vehículos, porque los vehículos diésel generan poco monóxido de carbono, pero generan gran cantidad de dióxido de nitrógeno, que es un absoluto contaminante mucho más pernicioso. Pues los niveles son estratosféricos. Pero es que estamos hablando de que en Europa hay 200 muertes al año solamente por contaminación. Esto puede resultar bastante poco, pero la cosa se agrava y se agrava de una manera tremenda. Y luego hay otro problema. Hay gente con grandes cantidades de alergias donde no tratamos nada. Nuestra vivienda puede estar bien filtrada,
la entrada del aire controlada, como luego veremos, y es interesante e importante tenerlo en cuenta. De la evaporación de los barnices y elementos dentro de los muebles de una vivienda. Es todos esos formaldehídos y ese tipo de gases que no se ven, no se notan, no se sienten, son altamente contaminantes. Tenemos mucho polvo dentro de la vivienda, tanto el que entra por la casa como el propio generado por la calefacción y el movimiento. Uno de los grandes contaminantes que tenemos dentro de la vivienda es la humedad. Y esta humedad nos trae mohos, nos trae bacterias y nos trae un montón de elementos orgánicos muy tóxicos que generan muchos más problemas si no los paliamos. Y esto de la humedad se ha agravado porque ahora el Código Técnico nos obliga a las viviendas nuevas a hacerlas muy aisladas. Las viviendas antiguas no tienen tantos problemas de este tipo porque tiene tantas infiltraciones que bueno, no lo necesitamos. Cuando cerramos esas infiltraciones, no dejamos respirar a nuestra vivienda, entonces es cuando nos aparecen las humedades. Entonces, solución. Ahora que tenemos ayudas, ahora que tenemos ayudas para la rehabilitación, hagamos una rehabilitación general. Si hacemos un aislamiento de nuestros edificios, también hagamos una ventilación del edificio para evitar este tipo de cosas. Porque no solo la humedad, es que las personas, por nuestra actividad dentro de la vivienda, también estamos generando. Y hay un componente y una obligación de unos determinados litros segundos, un determinado caudal por vivienda. Y una de las cosas más importantes también es que tenemos que extraer de las zonas húmedas, es decir, de cocina y baños, y dejar entrar el aire con carácter general desde las zonas secas, dormitorios y salón. Con carácter general. Bueno, pues utilizando esta técnica de vivienda nueva, vamos a utilizar esa misma técnica para rehabilitación. Entonces, este calculador, ¿qué nos va a hacer? Dice, ¿qué quieres ventilar? Pues quiero ventilar una sola vivienda, ¿vale? O quiero ventilar un edificio completo. El profesional rehabilitador que quiere ventilar el edificio. Bien, pero dentro de toda esa tipología se puede ventilar o se puede ventilar y recuperar energía, que ese es el objetivo final que deberíamos tener. Pero, lógicamente, hay gente que puede permitirse un gasto mayor y permitirse gasto menor. Pero con carácter general deberíamos ventilar para extraer todos los contaminantes que se nos están generando. Bien, vamos al primer ejemplo. Tenemos una vivienda antigua, anterior a 1981, donde tenemos ventanas. Bien, lo que vamos a hacer es, con carácter general, colocaremos extractores de baño, pero, ojo, tienen que ser unos extractores de baño que trabajan permanentemente. Es decir, que tengan un pequeño control, sobre todo de humedad, y todos ellos tienen un control de humedad, y trabajan permanentemente a un caudal muy bajo. Lo que hacemos es que si tenemos ventanas, esas ventanas generalmente se cierran cuando se hace todo lo que es la envolvente nueva, todas esas ventanas se cierran y lo que se hace es crear un hueco directo a la fachada ventilada o a la fachada, a esas fachadas nuevas que se realizan y ahí descargamos la ventilación directamente. Si tenemos un zoom, descargamos directamente al zoom. ¿Pero por qué tiene que trabajar de manera permanente? Porque tenemos que, de manera permanente, extraer un poquito de aire para quitarnos la humedad que generamos nosotros cuando estamos viviendo o la propia humedad que se genera en la cocina o que se genera mediante las pequeñas duchas, etcétera, etcétera. Y ojo, hay que actuar sobre la ventana. Si hemos hecho una ventana, aparte del cerramiento de nuestra vivienda, hemos puesto una ventana acorde al nuevo Código Técnico de Edificación, cuando digo nuevo, desde el 2007, nuevo no lo es mucho, pero deberíamos colocar unos pequeños aireadores para la entrada de aire en dormitorios y salón. Si lo que no tenemos es la posibilidad de sacar al exterior el ventilador, hay una solución que en el mercado, nosotros, por ejemplo, en el mercado francés se utiliza muchísimo para vivienda muy antigua o para viviendas
sociales, que es, tenemos un ventilador, un impulsor de aire. Lo que hacemos es, cogemos aire del exterior, lo filtramos, lo calentamos si la temperatura es inferior la temperatura de entrada del aire es inferior, 15 grados inferior a la de la vivienda, entre 10 y 15 grados, y calentamos un poquito. La resistencia es alrededor de 1 kilovatio más o menos. Es muy pequeña. Pero lo que nos permite es que impulsamos aire, dejamos la casa llena de aire, ¿vale? Y aire, como decía, tratado, es decir, filtrado y calentado, si en el caso de que sea la temperatura exterior sea muy baja, y permitimos que se nos vaya el aire por las zonas de filtración, por puertas, ventanas y tal. Esto en el hipotético caso de que tengamos ventanas no código técnico. Si tenemos ventanas código técnico 2007, lo que tenemos que hacer es colocar aireadores en las ventanas, como en la solución anterior. ¿Qué es lo que hacemos? Nosotros impulsamos el aire y vamos a ir sacando el aire polucionado y contaminado de la casa con esta solución. Estas soluciones, fijaros, cuando tenemos grandes humedades, tenemos sótanos o tenemos habitaciones, me va bien aquí, sótanos mal ventilados y tenemos mucha humedad, si nosotros hacemos un taladro, solamente un taladro, en la zona más húmeda, donde la pared está más húmeda, con estos sistemas al poco tiempo se secan. Porque como estamos sobrepresionando la vivienda, toda esa humedad no se va a quedar en la habitación. Sale por ese pequeño taladro y al final acabamos quitando la humedad muy rápidamente. Quería haceros y señalaros en el lado derecho, según vemos la pantalla, es un desglose del aparato, el tamaño que tiene, más o menos. José Luis, ¿esto puede ser que es lo que están haciendo algunas empresas que dicen que quitan la humedad? Sí, prácticamente es eso. Lo que pasa es que no lo hacen con control y matan moscas a cañonazos. A veces ponen, esto es para ventilar una vivienda completa y a veces utilizan esto para ventilar un único sótano. Con lo cual no conseguimos generar eficiencia, una cierta eficiencia energética. Siempre tenemos fría la estancia. Si tenemos un zoom, es decir, si en nuestra vivienda no tenemos ventanas, es, como os decía, siempre en viviendas anteriores al 81 o posteriores al 81, podemos utilizar el sistema de ventilación que nos marca el código técnico de edificación. Es decir, ponemos un equipo monobloc, un ventilador, como veis, en el lado izquierdo pegado a la vertical, y mediante el conducto semirrígido o flexible podemos irnos. Si son viviendas muy antiguas, solo podemos colocar falsos techos en lo que es el pasillo de distribución de las habitaciones, pero ya con eso es suficiente para ahí colocar un pequeño conducto alrededor de 80, 75, 80 milímetros de diámetro, que nos va a ir aspirando de las zonas húmedas, como son los baños y la cocina, y nos va a dejar entrar el aire por las ventanas. Muchas de las fabricantes de ventanas ya incorporan pequeñas microventilaciones para dejar entrar el aire. Pues podemos hacer esa solución. Otra solución es más barata, ¿no? Claro. La más barata sería la otra. Yo aquí tengo, bueno, continúa, ahora, ahora te pregunto. Vale. La siguiente diapositiva es la misma opción, pero aquí lo que vamos a hacer es regular. Estas opciones son ventilación permanente. Es decir, estamos extrayendo aire caliente o frío, es decir, climatizado permanentemente. El autor del código técnico del HS3, don Jesús Feijóo, que es el catedrático de la Universidad de Valladolid, de estructuras, sí, perfecto. Decía que colocar este sistema de ventilación con respecto a no tenerlo, el sobrecoste, según él, en Valladolid, hecho cálculos en su laboratorio, era de 3 euros mensuales más en calefacción, cuando se estoy hablando de 2007, el precio que está ahora el triple. Pero, por eso,
hay una explosión grandísima, sobre todo en Europa. En España, como siempre, vamos a ir mucho más lentos, pero hay una gran explosión sobre la recuperación de energía dentro de las viviendas. Y veremos ahora algunas soluciones relativamente fáciles. Yo estoy dando soluciones de ventilación para extraer la humedad, digamos, a todos los precios. Es decir, extractores de baño que son relativamente baratos, digamos que tienen que tener alguna característica especial, que sean muy silenciosos, que sean permanentes y que lleven control de velocidad mediante una sonda, generalmente de humedad. Pero es muy importante. Nosotros tenemos dos equipos que cumplen todas esas características y que a nivel europeo es el producto más vendido. ¿Qué particularidad tiene esta opción que os estoy marcando? La única diferencia es las bocas de extracción. En el anterior son unas bocas autorregulables que en función de la distancia donde tengamos el baño se regulan un poco mediante aerodinámica, se regulan un poco y se cierran y se abren, pero estas no, estas llevan un medidor de humedad y se van abriendo o se van cerrando en función de si hay más o menos humedad. Con lo cual, el ventilador no está extrayendo permanentemente el máximo caudal, sino está regulando bastante el caudal, ¿vale? La ventilación mediante estos equipos que os estoy enseñando, que es el Silent Dual o el EcoEye, digamos que estos equipos están sacando alrededor de 28-30 metros cúbicos hora de manera permanente. Es decir, lo que marca la norma permanentemente. El que tenemos más ahora a la vista, que es el Silent Dual, el de arriba, ese equipo lleva un controlador de humedad, no un sensor de humedad, un controlador. Es decir, él está midiendo la humedad permanentemente. Si hay un día lluvioso y detecta que con el mínimo detecta humedad, él se pone un poquito más velocidad hasta que va extrayendo la humedad. Si te duchas y hay un pico, se pone al máximo. Y además lleva un detector de presencia. Es decir, si yo entro en el baño, se pone al máximo. Pero lo que hace es que controla la humedad y la verifica. ¿Eso genera eficiencia energética? No, porque estoy perdiendo una cierta... Ojo, son 8 vatios. Estamos hablando de 8 vatios, es decir, 2 cargadores de telefonía móvil conectados sin cargar y los de televisión ya están consumiendo eso. Digamos que por el efecto del consumo energético, digamos que ahí no hay un ahorro evidente energético. Pero en la calidad del aire interior de la vivienda es indudable solamente colocando la ventilación, solo. Y no estoy perdiendo, por el caudal que hay, no estoy perdiendo energía. Porque no le va a dar tiempo a enfriar, por ese pequeño caudal, no le va a dar tiempo a enfriar, a no ser que la vivienda esté, no haya nadie permanentemente y no haya calefacción. Pero si hay un mínimo de calefacción, ya tendremos una evidente buena solución de calidad de aire. Pero, ojo, es que esto no, digamos que no tenemos, una de las cosas que dice el Código Técnico de Edificación es que yo no puedo gastar en ser muy eficiente energéticamente, no puedo gastar lo que me dé la gana. Es decir, tengo que tener un rigor en lo que es la eficiencia económica también dentro de una vivienda. Nosotros tenemos recuperadores de energía que son entálpicos. Colocar un recuperador de energía entálpico, y ahora explico un poco la diferencia, entálpico en una zona seca como Madrid, pues tiene un sobrecoste tan elevado para lo que voy a ganar que no merece la pena. Y dirías, yo, pero soy más eficiente. Sí, verdad, pero se ha gastado un dinero general. Y el código técnico lo que dice es que hay que equilibrar eso. Es decir, yo no puedo poner un recuperador de energía en una vivienda si las soluciones puede ser más económico, ¿vale? Pero hay una combinación simple y sencilla. Este sistema de recuperación de energía es una combinación. Yo combino, pongo en los baños y en la cocina, pongo un extractor de baño. ¿Vale? Estoy extrayendo por las zonas húmedas. Ese caudal muy pequeño. Pero luego combino y en cada habitación o dormitorio y en lo que son los salones, coloco este equipo que va directamente al muro. ¿Esto qué hace? Hace ciclos de 70 segundos. Impulso aire del exterior al interior. Primero extraigo el aire y cuidado. Este es un equipo muy, muy, muy eficiente y testado. Yo estoy viendo últimamente cosas que me dan un poco de recuperador posible, ¿no? Sí. Y tener en cuenta que este equipo, cuando está funcionando,
y lo podéis ver, lo tenemos montado en una showroom en Pinto, que os invitaré ya en breve. Este equipo da 21 decibelios, 22, 23 decibelios, o sea, no suena nada, nada. Tiene un efecto humedad, es decir, si yo tengo mucha humedad en una determinada habitación, puede estar trabajando más con la humedad. Y lo que hace es ciclos de 70 segundos. Lo que hace es que coge el aire interior, lo saca caliente, tiene un recuperador que mantiene esa temperatura durante el ciclo de 70 segundos, invierte el ciclo e impulsa aire y recupera toda la temperatura.